Bueno, ahora vamos a revisar la guía número 28 de lenguaje. Empezamos entonces con los textos expositivos. En ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de leer diferentes tipos de textos, como los narrativos, en los que nos cuentan historias como en las fábulas, los cuentos, los mitos o las leyendas, y también hemos leído textos como los literarios o los poéticos, que es donde encontramos las poesías o los poemas, las rimas, los trabalenguas, bueno, todo esto que tiene que ver con la parte lúdica del. Los textos expositivos tienen una finalidad muy clara, que es explicar y aclarar, también informar sobre un tema determinado, buscando siempre la objetividad y no los sentimientos de quien está escribiendo o está exponiendo, sino que la información que se dé, que se informe, sea clara y sea real. ¿Cuándo podemos buscar esta información? Cuando necesitamos, por ejemplo, hacer una exposición ante un grupo. Y una de las fuentes más utilizadas para encontrar textos expositivos que nos aclaren sobre un tema son las enciclopedias y también las revistas específicas de algún tema. Bueno, entonces la primera actividad que realizaremos en relación con los textos expositivos es la lectura del texto Dar la vuelta al mundo en tan solo 6 horas. En este texto nos van a hablar de un medio de transporte que aún no ha sido inventado, pero que se espera que en un futuro los científicos lo desarrollen para que podamos llegar de un lugar a otro mucho más rápido. Entonces, a partir de ese texto que los niños van a leer, vamos a poder responder las siguientes preguntas. Las preguntas que vamos a responder son las que a continuación les voy a mostrar con este lapicito verde. Estas preguntas que se están viendo acá. Acá nos pregunta, por ejemplo, cuál es el tema de la lectura. Entonces los niños deben resumir en un rengloncito de qué se habla en la lectura. Y luego van a escribir las ideas principales. No necesariamente las tienen que transcribir tal cual están ahí, pero y también pueden escribir las ideas principales con sus propias palabras. Por ejemplo, que el aparato estará equipado con cabinas para 6 pasajeros. Entonces lo pueden escribir tal cual está ahí o lo pueden decir con sus propias palabras. Lo importante es que los niños aprendan a identificar cuáles son esas ideas relevantes del texto que ellos deben identificar para poder entenderlo muy bien. Luego de que reconozcan esas ideas principales, entonces las van a organizar según cómo está el texto, así en orden ascendente, digámoslo así, desde las iniciales hasta las finales, pero en orden de importancia, ¿cierto? Bueno, también van a escribir según su opinión qué es lo más importante que ellos encontraron en ese artículo y al final van a decir si pudieron entender toda la información que había en el texto o si creen que es necesario que deban buscar en otras fuentes de información. Bueno, aquí más adelantico encontramos más información sobre los textos expositivos. Vemos, por ejemplo, que en la imagen nos están mostrando un animal raro, tal vez desconocido para los niños, que se llama ornitorrinco. Y a partir de esta imagen les preguntan a los niños que si los pusieran a investigar sobre ese animalito, ¿dónde buscarían, cierto? Entonces se supone que los niños deberían ir a buscar en una enciclopedia, bien sea física o virtual, como lo son las que encontramos en las páginas de internet. Bueno, y a partir de eso deben responder las preguntas que se les presenta a continuación, que son estas dos: escribir un texto sobre el animal salvaje que más les gusta y que cuando lo hayan escrito lo lean y busquen de pronto otros libros que les puedan brindar un poco más de información sobre ese animalito que más les gusta. Después de esa introducción,
ya los niños empezarán a leer en la guía cuáles son las características que tiene un texto expositivo o explicativo, y ahí nos dan las 3 características importantes o las principales que tienen los textos expositivos, empezando por la introducción, luego el desarrollo y luego la conclusión al final. Entonces, la introducción es ese párrafo en el que presentamos o se nos presenta pues el tema que vamos a leer en el texto. El desarrollo busca que en algunos párrafos ya un poco más amplios, más extensos, los niños puedan leer las explicaciones y aclarar el tema tratado. Y al final, en un párrafo de conclusión, nos dan como la síntesis del tema que se trató en el texto. Miremos que un ejemplo de texto expositivo son estas guías con las que estamos trabajando, puesto que primero nos dan de pronto como algunos tipsitos para arrancar, para empezar a desarrollar la guía desde un punto de partida, o sea, esa sería como la introducción. Luego ya se nos explica el tema por medio de un desarrollo un poco más lento, más pausado, más detenido, con un poco más de detalles, y al final las conclusiones o la síntesis generalmente son las actividades que nos proponen desde la guía. Luego, en la parte de aplica y resuelve, nos piden que leamos este párrafo relacionado con el skateboarding, que es un deporte individual. El skateboarding es un deporte unipersonal, es decir, de una persona, que se practica sobre una patineta o skate. Es posible ejercitarse básicamente en cualquier lugar donde haya un piso estable, ya sea en la calle o en un espacio especializado. La idea es ir avanzando y tratando de hacer trucos o piruetas. Su práctica se relaciona con el mundo callejero. Hay toda una cultura detrás de estas patinetas, y en los últimos años ha ido creciendo y expandiéndose. Se estima que para el 2002 el número de skaters era de 13.5 millones alrededor del mundo. El 80% de estos es población menor de 18 años, y de este porcentaje el 74% son hombres. Entonces, a partir de la lectura de este párrafo, los niños van a contestar las preguntas que se les hace ahí a continuación, que son 4 preguntitas.